1914. Tras el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, Austria le declara la guerra a Serbia. Rusia, protectora de los pueblos eslavos, le declara la guerra a Austria. Alemania, aliado de los austrohúngaros, le declara la guerra a Rusia. Y Francia, aliado de los rusos, le declara la guerra a Alemania. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Una catástrofe había comenzado. Una vez terminada la guerra, el esplendor imperial de Alemania había desaparecido por completo. Pero, ¿y si Alemania ganaba la Primera Guerra Mundial? Bienvenidos al mundo del Kaiserreich. Hoy estamos en la segunda parte de Alemania en el mundo del Kaiserreich de Age of History 2. Muchas gracias por haber dejado su like en el episodio anterior. Hemos cumplido la meta de 250 likes y aquí estamos. Y como podemos empezar el día de hoy, yo creo que primero que nada asegurando los Balcanes. Por ejemplo, Galicia, Volhynia, ya ha llegado su momento de que pase a mejor vida. Así que vamos a ir pasando poco a poco a toda la gente brava a la frontera con esta gente. Estamos ahora con Irlanda, pero no pasa nada. Estamos en guerra contra el antiguo Egipto, que ha regresado a la muerte, y el imperio persa. Madre mía, esta gente no aprende. Pero como puedes ver, el antiguo Egipto es inmenso. ¡Wow! Tiene bastante economía, aunque claro, comparado con nosotros es prácticamente nada. Ok, mientras estaba estableciendo las provincias, justo la Orden Livona se quiere independizar. Obviamente no lo vamos a permitir. Pero antes de que se independice, vamos a exigirle a Lituania la anexión al gran imperio alemán, ya que bueno, Lituania sería una gran anexión para el gran imperio. Así que vamos a darle enviar ultimátum y vamos a darle a demandar anexión. O si no, unas 200.000 unidades van a invadirlos. Así que ¡vamos! Lituania aceptó el ultimátum y ahora forma parte del gran imperio alemán. Increíble, banda. Y lamentablemente la Orden Livona parece que sí se va a independizar, así que vamos a mandar a toda la gente brava a la frontera. Igualmente no debería ser ningún problema, sobre todo si es que tenemos una buena cantidad de ejército en esta zona. Y bueno, esta gente no aprende, tendremos que agarrarlos a palos por nuestra propia cuenta. Y de hecho están haciendo todo lo posible para sobrevivir, pero bueno, claramente somos superiores en tecnología y economía. Así que será cuestión nada más de empezar a agarrarlos a palos poco a poco. Ahí estamos. Y hacerlos retroceder. Y también le vamos a pedir la anexión a Bielorrusia lo antes posible, ya que no podemos perder Minsk y todos sus territorios, que bueno, no son tan ricos, pero siempre lo habíamos usado de estado colchón para evitar enfrentarnos directamente a Rusia. Y llegó la hora de enviarle el ultimátum a Bielorrusia, o si no lo van a invadir 235.000 soldados. ¡Guau, chaval! ¡Bielorrusia ha aceptado, señores! ¡Wow! Ok, esto puede ser complicado. Estamos cada vez más cerca de Moscú, así que tenemos que fortificar toda la frontera sí o sí. Y me parece que es el fin de la Orden Livona. Dieron lo mejor de sí, chicos, y por eso los admiro. Hemos bloqueado también su pequeña zona donde estaba intentando expandirse, pero claramente no lo han conseguido. Y con esto, Orden Livona, ha sido un gusto, bro. ¡Vámonos! Espectacular, realmente. Hemos limpiado las fronteras, chaval. Vamos a anexarlo directamente, ya que al fin y al cabo es lo ideal amanecer. Ya han sido vasallos y no nos ha ido muy bien con eso. Así que simplemente vamos a dominar el Báltico por completo. Primera anexión del día. Vale, chicos, quiero hacer un pequeño experimento. ¿Qué pasa si a Galicia, Volhynia le pedimos algo que ellos no quieran aceptar?
Por ejemplo, vamos a enviarle un ultimátum y le vamos a demandar ciertas provincias. Le vamos a demandar todas sus provincias. ¿Qué va a pasar si es que le pedimos todas sus provincias? O si no, lo van a invadir todo el servidor literalmente. ¿Nos darán todas sus provincias? No lo sé. Vamos a intentarlo. Le vamos a darle que sí. ¡Y! ¡Wow! ¡Ha funcionado! ¡Wow! Galicia Volhynia ha tenido un miedo catastrófico y se han anexado sin ninguna resistencia al imperio alemán, chaval. Increíble, banda. That's a lot of damage. Vamos a intentarlo con Suiza, por ejemplo. Suiza también tiene una economía bastante poderosa, pero creo que funciona con países chicos, ¿vale? Así que yo creo que sí. Vamos a decir a los suizos que tienen que anexarse al imperio, o si no, los va a invadir el poder del imperio alemán. Así que Suiza, tu momento ha llegado, bro. Vale, las relaciones tienen que estar en -10. Como podéis ver ahí, ya están en -10. Así que vamos a enviar el ultimátum y le vamos a demandar todas sus provincias también. Prácticamente la anexión total por nosotros. ¡Buah, chaval! ¡Increíble, banda! Suiza también ha aceptado la anexión completa. Y wow, ya sí que estamos on fire, ¿eh? Hemos anexado ya un montón de países, estamos limpiando mucho las fronteras. Y yo creo que le dio su momento a Noruega. El único tema es que Noruega tiene una frontera con Rusia y ya de por sí tenemos muchas fronteras con Rusia. Pero yo creo que lo mejor será de una vez asegurarnos también Escandinavia, exceptando Finlandia. Y ahora le ha llegado su momento a Noruega, señores. Vamos a enviarle también un ultimátum demandándole todas sus provincias. Tal vez podría sobrevivir Noruega, aunque mejor vamos a anexarlo por completo. Si es posible, ¿por qué no hacerlo? De hecho, puede que Noruega sobreviva porque debe tener algunas islas por ahí, tal vez, así que sí, vamos a anexarlo por completo. ¡Increíble, banda! El poderosísimo imperio alemán. Y bueno, ahora es cuestión simplemente de empezar a integrarlos por completo. Pero bueno, es un pequeño precio a pagar, teniendo en cuenta que literalmente ni siquiera tuvimos que invadir el país. Así que sí, básicamente nos hemos ahorrado un montón de tiempo, lo cual nos viene más que de perlas. Y le vamos a pedir a Italia que se convierta en nuestro vasallo. Un vasallo bastante poderoso es el que quiero tener, así que vamos a enviarle ultimátum y le vamos a dar a demandar vasallación. O si no, lo van a invadir 340.000 soldados, así que más vale que Italia, ¡vamos! ¡Hacerte ser vasallo del imperio! Lo hemos conseguido. Y por supuesto que sí, ahora vamos a tomar Roma, señores. Y también vamos a acabar con las dos Sicilias para que Italia pueda estar lo más completa posible, porque créanme, esta Italia es muy fea. Y ahora sí que sí, le ha llegado su hora a los estados pontificios. Declaramos guerra, señores. Ahí estamos, creo que solamente tienen 2 estados, así es. Así que va a ser pan comido, señores. Ahora vamos a anexarlos. Ahí estamos. Y se lo vamos a regalar a Italia porque somos muy buena onda. Vamos a darle una solicitud de comercio y básicamente le vamos a regalar estas 2 provincias. Y ellos básicamente no me van a dar nada, creo yo. Creo que así estamos bastante bien. ¡Ahí estamos! ¡Oh! Marruecos nos ha declarado la guerra, señores. ¡Perfecto! Ahora Italia tiene Roma nuevamente. No tenemos mucha defensa, así que vamos a crear un puerto acá. Vamos a mandar la mitad a esta zona. Y ahorita vamos a agarrar a palazos a Marruecos. Creo que vamos a simplemente buscar la paz con ellos. Así que, porque no me interesa ir a guerra ahora mismo con esta gente. Y solamente es cuestión de defendernos bien. Y ahora ya ha llegado su turno a las buenas 2 Sicilias. Es hora de ir a mejor vida 2 Sicilias. Esta ocasión vamos a llamar a Italia. Vale, y bueno, esta también va a ser relativamente fácil, pero eso sí, no hay que confiarse. Además, sobre todo, quiero que participe la buena Italia para que pueda hacer algo al respecto. Están a nada de caer y con Agrigento y Siracusa han caído las 2 Sicilias. Ahí estamos.
Y bueno, se lo vamos a dar a la buena Italia porque soy re buena onda. No deberíamos darle nada porque creo que nos odian. Pero vamos a ver si le damos a estas provincias tal vez su opinión mejore. Y bueno, al final parece que las dos Sicilias van a sobrevivir. No importa si sobreviven ahí en Siracusa, da igual, lo que importa es que Italia es grande otra vez. Y al parecer me odian, tíos. No lo sé, María, ya. Me siguen odiando. Qué mala onda. Ahora Libia me declaró la guerra. Libia quiere morir realmente. Bueno, Italia, yo realmente te quería mucho, mi querido amigo. Sin embargo, tú no me quieres. Vale, ha terminado la tregua con Italia. Así que ya que es muy rebelde, no me dejas otra opción, Italia, más que demandar tu anexión. O si no, todo el servidor te va a invadir, my galactic friend. Chaval, Italia es nuestra, señores. El poderosísimo imperio alemán sigue expandiéndose. Y solamente nos quedan dos países para poder dominar toda Italia: Cerdeña y las dos Sicilias. Que bueno, queda 1% de las Sicilias claramente. Y bueno, a Cerdeña simplemente le voy a volver a enviar un ultimátum de mandar provincias, claro que sí. Y le vamos a demandar la anexión total, o si no lo van a invadir 100 millones de soldados. Buah, chaval, eso fue pan comido. Listo, banda, simplemente faltarían las dos Sicilias. Hay que esperar a que termine nuestra tregua en esta zona. Ok, yo creo que vamos a invadir la Gran Croacia. No lo vamos a anexar como siempre porque va a ser muy aburrido. Y ese es un video para divertirse. Así que tu momento ha llegado, Gran Croacia. Pues era Hungría, pero como que era fácil. Espectacular. Full annexation of Croatia. Estamos a prácticamente nada de unir nuestro imperio, chaval. Tampoco es que estemos uniendo grandes mundos, simplemente vamos a unir Serbia y Croacia. Pero para eso tenemos que acabar con Serbia, y para ello vamos a pedirle la anexión, ya que, ¿por qué no hacerlo? Y tu momento ha llegado, Serbia. Vamos a demandar todas sus provincias, señores. Ha sido un gusto haberte conocido, Serbia. ¡Ahí estamos! ¡Buah, chaval! Espectacular realmente. ¡Wow! ¡Qué belleza, tío! Bueno, Grecia sigue viva. Grecia sigue viva. Pero vamos a dejarlas vivas porque somos re buena onda. Además, es una frontera bastante natural, creo yo. Ha llegado el momento de invadir el Reino Unido comunista. Así que estoy preparando la gran invasión que va a salir directamente desde Dunkerque. Y vamos a irnos hacia Canterbury. Vamos a tomar todo lo que es Inglaterra. Y luego vamos a ir subiendo poco a poco por Newcastle hacia Escocia, ¿vale? Ojo, porque el Reino Unido tiene 223 provincias. Así que no solamente es lo que son las Islas Británicas. Tiene, buah, chaval, prácticamente la mitad de la India, ¿vale? Y claro, nosotros también tenemos aquí algunas colonias, así que no quiero perderlas. Vamos a hacer un pequeño ejército en esta zona para poder defender Sri Lanka y las Maldivas, ¿vale? Me parece muy clave poder defender esta zona. Y de hecho, wow, si es que hay gente, tío, madre mía, hay un montón de gente en la India. ¿Pueden creer que sale lo mismo que sale en Berlín? Es un montón de gente lo que hay en Sri Lanka. No quiero imaginarme lo que debe tener la India en población. Vale, chicos, llegó la hora de la verdad, señores. 118.000 soldados. Por si acaso vamos a llenar toda la costa de patrullas, ¿vale? Para evitar de que puedan hacer un desembarco o algo por el estilo. Es lo que menos quiero, así que vamos a llenar todo esto de ejército
para evitar que el Reino Unido pueda intentar caernos en nuestras costas. Pero bueno, no debe ser muy complicado. Vamos a desembarcar en Canterbury, por supuesto que sí. Ahí estamos, declarar guerra. ¡Let's go Germany! Y finalmente, it's time, otomanos. Pero antes de continuar con el vídeo, no olviden dejar su like y suscribiros si os está gustando. Es muy molesto. Vamos a pedir la paz, a ver si podemos pedirle algo al menos. Tal vez esto de acá puede venir bien. Tal vez hasta Cambridge me lo pueda llevar, aunque las fronteras no sean bonitas. Vale, vamos a pedir solamente esto al Reino Unido, porque soy re buena onda. Tal vez algo más. No, creo que esto es suficiente, ¿eh? Es muy poquito lo que estoy pidiéndole. A ver si firman la paz de una vez por todas. Y bueno, eso sí que fue una guerra muy difícil. Vamos a mandar 57.000 a que resguarden Londres. Ahora su capital está en Kingston, ¿vale? Y es hora de retomar los temas con España, señores. Vamos a pedirle a España que nos dé los territorios que nos pertenecen. ¿Cómo se atreve España a declararnos la guerra en un momento complicado? Y también ya llegamos su momento a las dos Sicilias. Vamos a simplemente pedirle la última provincia que le queda. O si no, la va a invadir medio servidor. Y vámonos. Ahora sí que sí, tenemos todo Italia. Claro que falta Malta. Dicho, Malta es la capital de la Francia libre, por lo que estoy viendo. Y bueno, vamos a preparar todo para la segunda guerra contra Reino Unido. Así que en esta ocasión vamos a agarrar a palos también a Irlanda. Y para ser más rápidos vamos a pedirle la vacilación. O si no, que me dé todas sus provincias. O le va a caer la verdadera ley a Irlanda. Así que Irlanda, más vale que me lo des todos. Ahí estamos. Irlanda es
nuestra, señores. Espectacular. Ahora sí Reino Unido la va a tener muy complicado. Y le vamos a pedir a Rumanía su completa anexión al imperio. Podrá ser un buen aliado, pero es mejor tenerlos dentro del imperio. Enviar ultimátum. Y lo han rechazado. ¿Cómo te atreves, Rumanía, a rechazar al gran imperio alemán? Ahora sí que sí, vas a ver lo que es bueno. Vamos a mandarle un pequeño ejército. Y vamos a pedirle ayuda también a Hungría para que pueda tener acceso al mar. Creo que eso puede venir bastante bien. How dare you, Rumanía. ¡Vamos con todo, señores! ¡Let's go! Germany. Ahí estamos. Perfectísimo, con cuidado. Y ojo, porque parece que Rumanía nos tenía mucho odio. Se había preparado para esta guerra, como veis por ahí. Hungría va a entrar a la guerra. Ha entrado ya prácticamente. Y le vamos a dar todo el territorio a la buena Hungría, creo yo, para que Hungría sea un aliado mucho más poderoso. Y con esto, Rumanía ha sido un gusto, bro. Espectacular, realmente. Lo prometido es deuda. Le vamos a dar todo a Rumanía porque somos muy buena onda. Bueno, tal vez cojamos un poco de territorio del norte, no vendría mal. Creo que este pequeño pedazo de territorio nos puede venir bastante bien, creo yo. Le vamos a cambiar el nombre a Imperio Húngaro. Ahí estamos, guardamos. ¡Wow! Mucho más bonito, claro que sí. Y es hora de vengarnos de España y le vamos a enviar un ultimátum obligándolos a que nos dé toda Barcelona. Bueno, todo lo que es Cataluña, mejor dicho. Y también me va a dar todas las Islas Baleares. Ahí estamos. Yo creo que con esto estaríamos vengándonos de España bastante bien. También no vendría mal que nos dé las colonias en África, pero la verdad es que no me interesan. Así que creo que con esto más que suficiente. Le vamos a pedir solamente a eso a España. O si no, 500.000 soldados van a invadir su territorio. ¡Buah, chaval! Ahí estamos. Nos hemos vengado de España, señores. Espectacular realmente. Ok, banda, esto es malo. Se me bugueó la partida, así que he tenido que volverla a hacer. Sin embargo, usé algunos trucos para poder anexar algunas provincias, ¿vale? Y bueno, básicamente tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿vale? Pero respecto al tiempo, volvió a ser 1936, lo cual es súper triste. Aún así, bueno, vamos a continuar. Es un pequeño detalle que quería deciros, nada más. Vale, chicos, ha llegado la hora de la verdad. Vamos a invadir Reino Unido Socialista por segunda vez, ¿vale? Y esta va a ser la segunda guerra que vamos a tener con esta gente. Hemos preparado un gran ejército ya, tenemos 45.000 en esta zona. Tenemos Irlanda muy bien dominada para poder hacer un ataque desde el norte, ¿vale? Y yo creo que lo único que me falta de repente es hacer un puerto por acá por si acaso. Otro en Castlevale, uno nunca sabe. Y con esto estaríamos listos para la invasión, señores. Esperemos que sea el caso. Estamos listos, declarar guerra. ¡Let's go German Empire! Ahí estamos. ¿A qué?
con esto lo hemos conseguido, señores. Las Islas Británicas son nuestras. Claro que todavía van a estar vivos en la India, pero da completamente igual. Así que es exactamente lo que le vamos a pedir. Vamos a seguirle primero que nada toda Inglaterra, luego vamos a ir subiendo hasta Escocia y al parecer vamos a poder pedirles exactamente todo lo que hemos conquistado al parecer, lo cual nos viene de perlas. Espectacular realmente. Las Islas Británicas son nuestras. Ok, chavorrucos, estamos listos, banda, para la conquista de Rusia, señores. Miren todo lo que hemos hecho aquí. Hemos preparado una gran línea de ataque, ¿vale? Y esto realmente me trae muy malos recuerdos. Por más que no sea la Unión Soviética, sea Rusia nada más, pues pueden complicarse las cosas, ¿vale? Ok, estamos listos, chicos. Prepárate, Rusia, porque it's time.
acabado con Rusia, señores. Bueno, estamos a nada de acabar con esta guerra. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video de hoy. Realmente ha sido un episodio on fire. Hemos acabado con Inglaterra, Irlanda, hemos anexado también Italia, nos hemos vengado de España por habernos atacado en un mal momento. Tenemos gran parte de los Balcanes, solamente estamos permitiendo que viva nuestro pequeño aliado, el Imperio Húngaro, porque somos re buena onda. También dominamos Escandinavia y hemos agarrado a palazos a Rusia, ¿vale? Como podéis ver ahí, prácticamente podríamos anexar toda Rusia si quisiéramos, pero no lo voy a hacer. Y realmente espero que os haya gustado el video de hoy, banda. Si llegamos a 500 likes, tendremos tercera parte de esta serie, ¿vale? En la cual ahora sí vamos a agarrar a palazos a Estados Unidos. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video de hoy. Y nos vemos la próxima. Adiós. Hasta luego, chavos.